¿Todos listos? Es el segundo domingo después de la Epifanía. Epifanía es una palabra que significa una revelación, un entendimiento de algo que no había entendido en el pasado. ¿Eh? Um, y el tiempo de la Epifanía durante el año de la iglesia tiene ese tema también. Hoy vamos a encontrar unas epifanías pequeñas, personales, especialmente uno en el Evangelio que va a servir como fundación de nuestro sermón hoy. Entonces, empezamos con la oración matutina de Martín Lutero, se puede encontrar en la página 1. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido durante la noche de todo mal y peligro. Y te ruego también que me preserves y me guardes del pecado y de todo mal en este día, para que en todos mis pensamientos, palabras y obras te pueda servir y agradar. En tus manos encomiendo el cuerpo, el alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Trino, esté con nosotros por tu palabra y guíanos en tu verdad. Padre eterno, venimos en tu presencia, deseando que nos tienes que decir y que nos dices. Queridos amigos, acerquémonos a Dios con corazón sincero y confesamos nuestros pecados, pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos perdone. Señor de la vida, confesamos que estamos por naturaleza muertos en el pecado, por preocupación aparte de fe y por orgullo egoísta, por pecados de hábito y por pecados de la voluntad, por el mal que hacemos y por el bien que no hemos hecho. Deberías echarnos de tu presencia para siempre. Oh Señor, lamentamos nuestros pecados, perdónanos por el amor de Jesús. Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado, Cristo de nuevo vendrá. En su gran misericordia, Dios nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Escucha la palabra de Cristo a través de su ministro llamado. Te perdono todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios que está en los cielos, en la tierra paz a los hombres, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias, oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente. Oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros. Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor. Solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Todopoderoso, eterno Dios, que gobiernas todas las cosas en el cielo y en la tierra, oye misericordiosamente las súplicas de tu pueblo y concédenos tu paz para los días de nuestra vida.
Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra primera lectura para hoy viene del libro del primer Samuel. Samuel, un profeta que vivía en un tiempo de cambio en la historia de Israel. Algunos nombraron a Samuel como el último de los jueces de Israel, o el primer de los profetas grandes en la historia de Israel. Él vivía y condució su ministerio en un día de cambio en Israel, incluyendo cambio a una monarquía. Él ungió al rey Saúl y al rey David. Pero ahora vivía una vida tan larga y servía a Dios todo el tiempo. Pero ahora encontramos Samuel como joven, como niño. Su mamá, sin haber tenido la posibilidad de tener un hijo, oró una vez frente del arca de Dios. Si me das un hijo, le voy a dedicar a ti. Eso era Samuel, dedicado al Señor en su niñez para servir con el sumo sacerdote, donde encontramos hoy. También encontramos hoy una epifanía pequeña en la vida de Samuel, cuando por primera vez Dios se reveló a este niño. De 1 Samuel, capítulo 3. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor al Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Respondió Samuel. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. La segunda lectura para hoy también tiene que ver con una epifanía. Una epifanía como han recibido cada uno de ustedes. Cada epifanía es personal, de cierto modo. Todos ustedes han concluido por fe quién es Jesucristo, el Hijo de Dios, qué significa para ti el perdón de mis pecados, que Dios me ama. San Pablo escribe a los tesalonicenses que debemos encontrar alegría en nuestra epifanía
personal, nuestra fe que hemos recibido. Y debemos dar gracias a Dios también por la epifanía de cada cristiano. Segundo Tesalonicenses, capítulo 2. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios les escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente y por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia Dios nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los anime y les fortalezca en corazón, para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea bueno. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, murió y fue sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y de allí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Cantamos nuestro himno del día. Fui en tu nombre bautizado. Okay. En tu nombre bautizado, bendita y santa Trinidad, fui a tu reino incorporado, al pueblo de tu propiedad. Morada soy del buen Jesús, y de su espíritu la luz. Querido Padre, me aceptaste por hijo en plena comunión. Oh Redentor, me rescataste con el dolor de tu pasión. Por tanto, espíritu de paz, la aflicción es mi solaz. Solemnemente prometido obedecerte con amor, por tu virtud he decidido hoy consagrarme a ti, Señor. A Satanás renunciaré, su mal obrar evitaré. Señor, me Dios, fiel cumplimiento al pacto hecho tú darás. Si yo quebrara el mandamiento, tu gracia no me negarás. Cual hijo tuyo por amor, presérvame de todo error. Hermanos y hermanas en Cristo, había un momento en el pasado, por seguro había un momento en el pasado en cual te puedes recordar recibir noticias sorprendentes. Muchas veces
Cuando pensamos de noticias sorprendentes, son noticias malas. Right? 9/11, el 11 de septiembre en Nueva York, con el ataque terrorista que pasó, hasta ahora el ataque más peligroso, más grande en toda la historia de los Estados Unidos. Otras personas pueden recordar la explosión del Challenger, que pasó el año que yo nació, creo, 86. Pero había una gran sorpresa, right? Y noticias notables, importantes, sorprendentes para toda la población. Y en esos momentos personas piensan que eso va a cambiar todo. Va a cambiar todo en un momento, noticias así. Lo mencionó porque hoy encontramos un momento en el Evangelio de noticias. Noticias importantes, noticias sorprendentes, noticias esperadas también. Cuando el discípulo Natanael va a recibir noticias de un Salvador, un Mesías, que finalmente ha llegado al pueblo de Dios, a Israel, según las profecías, sobre la ley de Dios, sobre Moisés y los profetas, como dice su compañero. Eso es de Juan capítulo 1, una historia de una epifanía. Juan escribe: al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El Evangelio de nuestro Señor. Te alabamos, Señor. Es un intercambio simple, es un intercambio básico del Evangelio de hoy. Y para mí es una de las lecturas de mis favoritas lecturas del tiempo de Epifanía, porque es muy accesible. Mencioné en el principio de la misa hoy que cada uno de ustedes han recibido una Epifanía. En el tiempo de la Epifanía encontramos Jesús en su ministerio, cuando progresivamente Él se reveló a sus oyentes, a sus discípulos. La semana pasada encontramos Jesús en el río Jordán, bautizado por Juan, con la voz del Padre, diciendo a todos los oyentes, por seguro diciendo a Juan mismo: esto es mi Hijo amado, que escuchan a Él.
Es una epifanía de cierto modo. Pero la cosa sobre una epifanía es que no pasa a un pueblo, a una ciudad. Entendimiento, revelación, solamente viene a individuos. Es algo interesante sobre las verdades que Dios nos ha dado, sobre su verdad. Right? Hay un aspecto en que nuestra fe es universal. Aplica a todas personas de todos tiempos. Sabemos esto, no son noticias. Juan capítulo 3 dice que Jesús, diciendo a Nicodemas, dijo, tanto amó Dios al mundo que envió su propio Hijo. Tanto amó Dios ¿a quién? Al mundo. Dios amó al mundo. Y para nosotros que pasamos por tiempos difíciles, que muchas veces tenemos culpabilidades de parte de nuestros pecados que nos causan vivir en depresión o ansiedad, es la universality, el aspecto universal de nuestra fe que nos da consuelo. Right? En aconsejar, en aprender cómo aconsejar como pastor, mis maestros siempre nos animaron a considerar enseñar y practicar la universal, como es universal nuestra fe. Tanto amó Dios al mundo. Pedir en consejos. Right? Are you part of the world? ¿Tú eres parte del mundo? Sí, seguro. Yo soy parte del mundo. Entonces, tanto amó Dios a ti. Y es la verdad. Nuestra fe es universal. Dios amó a cada persona y su amor era la razón de entrar en la historia humana. Hay universidad, no puedo decir esta palabra, universalidad. There we go. En pecado y en la gracia. Right? San Pablo dice en Romanos, el pecado entró al mundo por un hombre y la muerte por el pecado. Y de esa manera la muerte llegó a cada persona, right? A todo el mundo. Pero una epifanía no es algo universal, universal. Una epifanía es lo que recibe un individuo, lo que han recibido ustedes. La fe. Sí, posiblemente en la misa en inglés uso el ejemplo que posiblemente hay personas aquí hoy que han llegado a esta iglesia, a esta congregación, a esta fe, por causa de un bisabuelo que formó en el principio esta congregación en 1995, como era. Posiblemente hay personas que han llegado a esta congregación por razones históricas. Pero la historia no mantiene la fe. Right? La historia no causa una persona estar entre nosotros cuando escuchamos, estudiamos, oyemos la palabra de Dios. Eso no tiene que ver con la historia. Si historia era la única razón, debe ser millones de personas aquí. Miles de personas aquí. Había muchas personas que han caminado de esta iglesia sin regresar.
¿Por qué están aquí hoy? Por la fe, right? Por entender quién es Jesucristo. Por desear escuchar la palabra de Dios. Por ser recorrido de sus promesas y tu palabra que nunca cambia. Solamente es por la epifanía, por entender lo que otras personas no entienden. Lo que cada persona no ha entendido para siempre. Right? No nacemos con entendimiento de Dios o sus promesas. Dios nos convierte como convirtió Natanael en este discurso con Felipe. Felipe sirve como ejemplo de la evangelization, de compartir las buenas noticias. Después de ser llamado por Jesucristo, él fue para encontrar su amigo. Hemos encontrado el prometido, el Mesías, dijo Felipe a Natanael. Natanael tiene una respuesta de un skeptic. Right? ¿De Nazaret? ¿Puede llegar algo bueno de Nazaret? Me recuerdo de cómo personas en mi estado de Wisconsin refieren a personas de Chicago, right? Illinois. Illinois. ¿En verdad? Right? O personas en Texas refieren a personas de Oklahoma. Oklahoma. ¿Quién puede llegar de Oklahoma? Right? Yo no sé si hay posiblemente personas que dicen, Wapato. ¿Quién puede llegar de Wapato? Right? Así era la perspectiva de Natanael sobre pensaba que entendía algo. Nothing good can come from there. Y la respuesta de Felipe era perfecto. La respuesta de fe. Van a notar que entre nosotros que tenemos fe, entre nosotros, personas de fe, muchas veces sentimos algo de responsabilidad convencer otras personas. Debes escuchar, debes asistir a la misa conmigo, pues te va a dar algo. Seguro que hay algo en la palabra de Dios que yo quiero compartir con ti. Mi amigo, mi amiga. Natanael era un skeptic. La respuesta de Felipe, ven a ver. Ven a ver. Es todo. Muchas veces tenemos miedo de compartir nuestra fe, miedo de mencionar algo de la Biblia que hemos aprendido. Pero Felipe tiene tanta fe para decir solamente, ven a ver, yo no tengo que probar nada a ti. Debes ver ti mismo. You should see it yourself. Come and see. Ven a ver. Y cuando llegó Natanael eventualmente, había podemos nombrarlo una conversión, ¿no? Era hebreo anticipando la llegada del Mesías, pero de cierto modo, si no es una conversión, es una epifanía. Aquí hay un israelita en que no hay nada falso, dijo Jesús. Y Natanael preguntó, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le dio una respuesta con reacción inmediatamente de parte de Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Hay dos
aspectos de su respuesta. La primera es una palabra que usamos en el catecismo, omniscience, que significa solamente que Dios sabe todo. No hay nada escondido de parte de Dios. Es un aspecto de Dios que me dio mucho miedo como niño, right? Me estás diciendo que Dios sabe todas las cosas que mis padres no saben, right? Sí. Dios sabe todos los aspectos de mi personalidad, todos mis pecados, todas las cosas que yo no quiero saber. Sí. Dios entiende las cosas sobre mí que todavía yo no entiendo. Sí. Puede dar la sabiduría, el conocimiento de Dios sin límite. The omniscience of God. Puede dar miedo a una persona, pero en el Evangelio, cuando entendemos quién es Jesús, nos da consuelo también. Dios sabe todo eso sobre mí y todavía me ama. Sí. Dios sabe todos mis pecados, todas las cosas escondidas sobre mi personalidad y todavía me amo. Sí. Todavía me envió su Hijo para salvarme. Sí. Y por entender, por saber, por conocer, Natanael creyó en Jesús como Salvador. Otro aspecto que han sugerido los escolares es que la higuera había un lugar simbólico, por lo menos simbólico. La higuera había un lugar en el aire libre donde los hebreos del Antiguo Testamento pausaron para orar. Right? Y si entendemos, no dice en manera explícita, no dice en palabras así obvias que eso era que había pasado. Pero posiblemente Natanael había orando bajo la higuera. Y lo que está diciendo Jesús a Natanael es que cuando tú estuvo orando, te escuché. Eso da otro sentido de este discurso, de esta conversación, ¿no? Pero la respuesta de Natanael es obvio, es una respuesta de fe. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Personalmente, Natanael entendió quién es Jesucristo, un entendimiento que posiblemente tú puedes recordar, right? En tu propia mismo, en tu propia vida, tu epifanía. Posiblemente no, pero es la obra de Dios que has tenido. Que Dios te preserve en tu epifanía. Que Dios te bendiga en su jornada de fe. Que Dios te da la manera de Felipe, quien fue para compartir su epifanía con su amigo. Y la fe y consuelo solamente decir en frente de un escéptico, ven y ver. Es todo, no es difícil. Él te va a mostrar quién es Él, el Hijo de Dios. En su nombre, amén. Las cosas están cambiando, tenemos permiso ahora, en el domingo que viene, tenemos permiso de cantar en la iglesia otra vez, de parte del gobernador. Entonces están cambiando las cosas, las vacunas están progresando en su distribución
Y espero que eventualmente podemos pasar otra vez el plato de la ofrenda que se puede encontrar en la entrada de la iglesia. Pero ahora vamos a compartir la Santa Cena del Señor sin reunirnos en frente de la iglesia, pero compartimos por seguro todavía. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan, te dio gracias, lo partió y se la dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de la cena, tomó la copa, dio gracias y se la dio a beber a todos, diciendo: beban todos de ella, esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada por ustedes y por todo el mundo para el perdón de los pecados. Cada vez que beban, háganlo en memoria mía. El pan de nuestro Señor, el cuerpo de nuestro Señor. Y este vino es el sangre de nuestro Señor, derramada para el perdón de tus pecados. Que su verdadero cuerpo y sangre te preserve y te guarde en la fe hasta la vida eterna. Tus pecados son perdonados. Amén. Oremos. We pray. Por la epifanía de nuestro Señor Jesucristo, por revelar quién es y qué significa para nosotros, a hombres como Felipe, Natanael y nosotros, te damos gracias, Señor, que nos da la voluntad y las oportunidades compartir nuestra fe con todo el mundo. Sabemos que es universal nuestra fe. Las verdades del pecado y de la salvación que tú has provisto en Jesucristo aplican a todo ser humano. Pero ¿cómo pueden confiar en ti si nunca han escuchado? Que nos da la gracia y las oportunidades compartir la palabra y que continúes por medio del Espíritu Santo crear y sostener la fe en todo tu pueblo, en todo el mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, Señor, hágase tu santa voluntad en el cielo y en la tierra. Haremos tu santa voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Danos hoy, danoslo, Señor, nuestro pan, el pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre.
No nos dejes caer en tentación, antes bien, líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Hermanos y hermanas, vayan en paz, vivan en armonía unos con otros, sirvan al Señor con alegría. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mira con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestra su favor y te conceda la paz. Amén. Bueno, unos anuncios, probablemente la mayoría para hoy no aplican, pero que había pedido anunciar que el Lutheran Meditations, que es el programa del radio devocional grabado por Pastor Teskey, que pasa en 1380 AM, 104.5 FM los domingos, ha cambiado su tiempo a 8 los domingos, el programa del radio de Pastor Teskey. Había una reunión de los votantes de la iglesia entre las misas hoy para considerar y poner en efecto una nueva constitución. Y pasó. Entonces, tenemos una nueva constitución. Y yo he preparado en inglés y español. Entonces, si quiere verlo, hay copias en la mesa en la entrada. Estas copias dicen draft en cada copia. Voy a hacer unas nuevas porque ahora es oficial. Esta es nuestra constitución para nuestra congregación, cómo hacemos decisiones, nuestros líderes, quienes son. También reconocieron oficialmente que ahora los líderes son Jonathan Hood, Dave Smith y Dave Campy como presidente, vicepresidente y secretario en este orden. Pero ahora tenemos una manera oficial para hacer cosas, decisiones y todo. Ok, eso es más o menos todo y finalmente lo que ha pasado, mencioné la semana pasada, VTO Training, Vision Traction Organization. Tenemos un equipo, un grupo de personas aquí en Grace, quien está reuniendo con un grupo de personas de Redeemer, con un Missions Counselor. Más o menos Pastor Flunker, por ejemplo, es un Missions Counselor, pero él es Missions Counselor por todos los Estados Unidos con congregaciones que funcionan en español. Es su trabajo. Tenemos otro Missions Counselor, quien no puede hablar en nada, right? De Las Vegas. Friday, Saturday, Sunday, viernes, sábado, hoy reunimos para tratar de formar una visión nueva para Grace. ¿Dónde vamos después de COVID? ¿Qué son nuestras metas para congregación? ¿Cómo podemos cumplir con nuestras metas? Esos son los papeles que pueden ver en la entrada. Los huge post-it notes. Tienen problemas que tenemos como congregaciones, fuerzas que compartimos, cómo es la personalidad de nuestro grupo, qué queremos hacer en el futuro. Right? Como parte del proceso, Pastor Matt Vogt nos
guiaron en formar metas que se puede ver en la última papel, solamente para darte un sentido de qué estamos haciendo, qué hemos hecho por 3 días como grupo. Dice, por ejemplo, que queremos en 6 años, como Grace, queremos tener 75 personas en average, 75 people on average, en nuestra misa en inglés. Right? Queremos en average, en 6 años, tener 35 personas en misa en español. Right? Entonces, como congregación, vamos a tratar de formar programas. ¿Cómo podemos? Hablamos de nuestra comunidad y sabemos, por ejemplo, cuando yo me pone en la entrada a Hoover School, Hoover School en sus casas hablan español. Right? Nuestro barrio, no la de ustedes, pues no viene, ustedes vienen de Wapato, right? Pero nuestro barrio, la comunidad alrededor de la iglesia habla español. Entonces vamos a tratar de enfocar más. Queremos tener a maintenance plan for the church. Entonces esas son las cosas y si tenían curiosidad de qué son todas, qué es escrito allá, eso es parte de nuestro proceso y formación de nuestro plan que hemos pasado este fin de semana. Posiblemente trabajaremos en el futuro más con Redeemer también para cumplir estos planes. Es todos los anuncios que tengo yo. Que tengan una buena semana y posiblemente oficialmente podemos cantar la semana que entra y bueno, que tengan una buena semana.